Bueno, agradezco la oportunidad de poder dar esta sesión de 15 minutos. Voy a poner mi tiempo para controlarme. Eh, entonces, quisiera pues, evidentemente, iniciar esta clase compartiendo un enlace, porque yo suelo usar este tipo de recursos. Es una encuesta. Obviamente la comparto como motivo pedagógico, aunque si quieren la pueden llenar también. Y si comparto mi pantalla, podremos ver la respuesta que ya han dado algunos alumnos con respecto a esto. Curiosamente, los dos temas que me han recomendado hacer tienen que ver, o sea, uno con el otro, el absurdo con la muerte. Y acá hay varias preguntas, ¿no? Breves, o sea, yo estoy convencido de que con esta virtualidad podemos usar estas encuestas para sondear al alumno, porque el alumno no quiere hablar, está muy callado, no sé, parece que tiene miedo, ¿no?, a hablar o a que los demás lo escuchen o lo graben, ¿no?, o qué sé yo, ¿no? Entonces, esta es una forma de, digamos, recoger verdades sociales, que no dicen, pero que con el botón sí lo dicen, y entonces es interesante, ¿no? ¿Tienen miedo a morir? Más de la mitad dije que sí, ¿no? Acepta que sí, tiene miedo. Claro, es natural, por supuesto que es natural, pero es interesante recoger ese dato, o sea, no todos, ¿no? No todos, sino que una parte considerable lo hacen, ¿no? ¿Su vida tiene sentido o todo le parece absurdo? ¿Sí? La 3/4 partes aproximadamente dicen que sí tiene sentido su vida, ¿no? Sería bueno preguntarle, ¿y por qué? ¿Cómo lo sabes? Bueno, eso ya quedó ahí, será motivo para conversar a lo mejor en otra ocasión. ¿Ha estado cerca de la muerte alguna vez? Ahora con el tema de la pandemia, ¿no? El tema de la muerte, por supuesto, es cada vez más cercano. De nuevo, las 3/4 partes afirman que sí, y son jóvenes, ¿ah?, de 22, 25 años, ¿sí? ¿Qué piensa de aquellos que afirman que nada tiene sentido? Como los existencialistas, por ejemplo, ¿no? O algunos nihilistas incluso, ¿no? ¿Usted qué opina de esos que piensan así? Dicen que están equivocados, más de la mitad dicen que están equivocados, ¿sí? Así han respondido. Y finalmente, ¿no? ¿Usted cree que debido a que todos vamos a morir, nada de lo que hagamos realmente importa? ¿Cómo todos vamos a morir, no? Entonces, algunos han respondido, pues, mayoritariamente, no, eso es falso, dicen, ¿no? No es cierto. No, o sea, sí importa lo que hagamos. Esa convicción me parece interesante, y justamente ahora sí pues comienza la sesión, ¿no? Con, digamos, habiendo hecho este sondeo de las opiniones, hablar sobre el absurdo. ¿Qué significa lo absurdo? Por supuesto que se suele pensar, pues, sobre todo con vehemencia en algunas filosofías continentales, que la vida es absurda, ¿sí? Hay muchas razones que exponen. Por ejemplo, dicen pues de que nada importará en 1.000.000 de años, lo que hagamos ahora y lo que pase después no sabremos, nunca sabremos, ¿no? Somos pequeñas partículas en la infinidad del universo, somos del punto, un punto somos, ¿no? Pues entonces también por eso sería la vida absurda. Y bueno, el argumento más recurrente es que todos vamos a morir, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve pues prepararse, estudiar, viajar, tener hijos? Pues todos vamos a morir. Bueno, esos son los argumentos que usan algunos que defienden o sostienen el absurdo de la existencia. Pero ¿cuándo surge una situación absurda? Justamente lo absurdo es lo que no encaja. Lo absurdo es aquello pues que está en contra de nuestras intuiciones, pero también aquello que rompe el orden, ¿no? ¿Sí? O sea, uno tiene un plan de vida, por ejemplo, tal vez yo viaje el año que viene, tal vez, ¿no? Entonces uno tiene un plan, pero el absurdo ocurre, por ejemplo, cuando vas a viajar, pero cae pandemia, ya, cae pandemia, así de la nada, o sea, incluso los más respetados teólogos, supongo que en la charla que están dando sobre teología de la liberación, algún teólogo va a explicar, ¿no? ¿Por qué Dios nos mandó pandemia? ¿Qué necesidad había? O no tiene que ver esto con Dios, de repente es otra cuestión, más vinculada a temas político-económicos, eso ya se verá ahí. Bueno, por supuesto que nuestra vida es seria, queremos desarrollar un plan, tenemos objetivos, ¿verdad? Pero también, por otro lado,
aparece la duda, ¿no es cierto? Como aquello que rompe, que rompe lo que nosotros hemos planeado. Ahora bien, ¿es recomendable entender y estudiar lo absurdo? Bueno, sí, claro, nos hace reflexionar. Lo que hacemos es arbitrario, tiene sentido. Logramos cambiar algo, cambiaremos el mundo a nosotros mismos. Nuestra vida merece atención de esa manera. Por supuesto que hay que mencionar a Albert Camus, este filósofo planteó, pues, como seguramente conocen, el mito de Sísifo, justamente para simbolizar, ¿no?, el tema del absurdo. Somos como ese héroe que, pues, está constantemente cargando una misma roca, ¿no? Y que cuando llega a la cima se cae y hay que volverla a subir y así, ¿no? Es como la metáfora de que nuestra vida es circular, da vueltas, ¿no? Sí, oficina, casa, oficina, oficina, casa, oficina. Entonces, todo esto es repetitivo y bueno, ya por eso entenderán la posición de Sartre, que va a decir que no solamente es absurdo, sino que causa náusea, ¿no? Ya, pero obviamente son posturas más pesimistas. ¿La vida tiene sentido? ¿Tiene significado? Esa es una pregunta interesante, ¿no? Si hablamos del absurdo. Si todo es absurdo, ¿la vida tiene sentido? ¿Nuestra vida, la vida humana en general? ¿O la vida en sí misma, la vida biológica, digamos? ¿Estar metido en un proyecto grande nos confiere significado? Claro, ¿no? Los veganos, por ejemplo, ¿no? Que son, pues, tan apreciados por mí, ¿no? En realidad, se entregan a una convicción, o también algunos grupos políticos. Por ejemplo, ahorita está habiendo un proyecto para rescatar a este zorrito, ¿no? O Run Run, que se ha ganado el cariño, ¿no? Seguramente merecidamente, ¿no? Es un caso de injusticia. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de luchas, de convicciones, pues, puede hacer que nuestra vida cobre significado. ¿Existirá un mundo donde no haya dudas carentes de solución? Claro, ¿no? O sea, toda duda, pues, tiene una solución. Esa también es una cuestión. Todo tiene que responderse. Esa es también una cuestión. O sea, todo debe responderse. Justamente esa es una crítica a los filósofos, que todo problematizan. Alguien puede preguntar, ¿no? Ya, pero ¿acaso tienes que problematizarlo todo? Como si todo pudiera tener una respuesta. Por supuesto que esto también se relaciona, pues, con el tema del absurdo. ¿Nuestra vida es menos absurda que la de un ratón? Un ratón de laboratorio, ¿no? O el oncorratón, no sé si conocen, es un ratón diseñado genéticamente para que desarrolle cáncer, ¿no? Así son las creatividades de los científicos. Hay un ratón diseñado para que le dé cáncer, y para estudiar el cáncer, evidentemente, ¿no? Ya, nuestra vida es menos absurda que la de ese ratón de laboratorio, ¿no? O es más o menos, bueno, obviamente esto es un problema interesante, pero se puede decir, pues, que ellos no tienen conciencia, ¿no? Digamos que los animales, aunque aquí hay que tener mucho cuidado, solo viven la vida por vivir y se dejan gobernar por los instintos. El ser humano no es así. El ser humano piensa, razona, exacto, se toma un tiempo. Y esta reflexión sobre el absurdo nos lleva a asumir una posición en filosofía que es digamos, la más buscada, ¿no? Que es la del escepticismo. ¿Sí? Todo filósofo alguna vez ha dudado, ¿no? de algo. Descartes incluso dudó de las matemáticas, ¿no? Curiosamente, es lo que también hay que decir, ¿no? Cuando algo es muy, muy perfecto, hay que dudar, ¿no? Hasta la matemática, que son en apariencia la suma perfección, ¿no? También hay que dudar, por supuesto, hay que cuestionar. Entonces, por un lado, está el escepticismo como, digamos, la apertura que nos permite la reflexión sobre el absurdo, para entrar de lleno a la filosofía. Darnos cuenta que es absurdo la vida, o sospechar de que lo es ya una pretensión filosófica, ¿no? Claro. Entonces, tiene valor filosófico este pensamiento, analizarlo merece la pena. Por supuesto que nos puede también comprometer moralmente, ¿no? Porque, ¿qué tal si descubrimos que sí es absurda la vida, ¿no? Y ya, pues, pero eso hay que meditarlo, hay que contrapesarlo. Justamente los filósofos
buscan textos, buscan diccionarios de filosofía, ¿no? No se quedan ahí porque obviamente asumir que la vida es absurda sin, digamos, un respaldo intelectual, pues podría, ¿no?, llevar a decisiones penosas. Una de ellas, por supuesto, es la autoeliminación, lo cual, ¿no?, tiene conexión con este importante tema. Bien, entonces, ¿cómo enfrentar lo absurdo de la vida? Por ejemplo, los budistas, por supuesto, tienen un compromiso serio con la vida y ellos pues se dedican a la meditación. Ellos tienen un objetivo, ¿no?, que es eliminar el yo. Bueno, lo estoy diciendo de forma bastante rápida y directa, ¿no? En realidad, la meditación constante tiene que ver con darte cuenta de lo que ocurre, darte cuenta que todo cambia, ¿no? Es interesante la meditación vista desde este punto de vista del budismo al menos, por supuesto, aunque también hay, ¿no?, meditación desligada de la religión. Se llama mindfulness, por si acaso. Entonces, una forma de enfrentar este absurdo, pues por supuesto sería asumiendo de repente, como hacen los budistas, las cuatro verdades, ¿no? Que, por ejemplo, en el mundo hay dolor, ¿no? Es evidente, el dolor surge por los deseos, ¿sí? Y para eliminar este dolor hay que eliminar los deseos, y quien desea, el que desea ese sujeto, ¿no? El sujeto, entonces hay que hacer algo con ese sujeto, hay que educarlo bien para que no se deje llevar por ideas extrañas y conductas, pues, nada edificantes. Bien, entonces, la opción, pues, del budismo podría ser una forma de enfrentar del absurdo. La otra solución, penosa solución, o penosa salida, es, pues, la del suicidio, ¿no? Justamente Albert Camus decía eso, ¿no? La pregunta más importante de la filosofía es, ¿por qué no suicidarnos? ¿No? Yo tengo 35 años, ¿no?, ya de existencia. La pregunta más importante que me pueden hacer a mí, ¿y por qué no te has matado? ¿Por qué? Porque prácticamente todo está jugando, hay pandemia, hay hambre, no hay trabajo, tenemos pues representantes políticos nefastos, ¿no? Entonces, básicamente lo más lógico sería matarse, ¿no? Pero, por supuesto que uno al menos asume, digamos, un proyecto de vida, ¿no? Yo me he comprometido simbólicamente y también realmente con la cultura. Me interesa el tema no solamente de educarme, sino también de educar a los demás, aprender de ellos, aprender. Y una de las cosas que le ha dado sentido a mi vida, por ejemplo, tiene que ver con la hoja de vida, ¿no?, que descubrí mediante este tipo de concursos. O sea, llenarla, ¿no? Llenarla y obsesionarse con eso y poner más cositas ahí, me emociona. Me emociona ir a un congreso, ¿no? El certificado, la ponencia, el artículo, el libro. Por eso no me he matado. Me gusta escribir, así combato el absurdo. Y te invito también a ti, estimado alumno o colegas, ¿no?, a que combatan de esa forma el absurdo, ¿sí? Entonces, sin embargo, ¿qué dijo Camus? Camus lo que propuso es que, bueno, como está ahí la muerte a la vista, pues, por supuesto, lo más recomendable es ignorarla, ¿no? Ignorar esa tentación del suicidio, ¿sí? Y, por supuesto, también él se comprometió con causas políticas en Francia. Es conocido, pues, su apoyo a las posiciones de izquierda, su apoyo a las marchas, por supuesto que era amigo, pues, cercano de Simone de Beauvoir, ¿no? Feminismo, de Sartre también, que tiene una política, pues, una postura política determinada. Bien, entonces, curioso, ¿no? El tema del absurdo nos ha hecho reflexionar sobre muchos aspectos, y
hablar del absurdo, pues no tiene nada de absurdo, ¿sí? Más bien es bastante recomendable siempre entrenar la mente, y esta es básicamente la sesión que les ofrecí. Muchas gracias. Solamente una pregunta pequeñita. ¿Estaría proponiéndose que la autorrealización sería una forma de enfrentar la condición absurda de la realidad en general o de la vida en general? Especialmente considerando a los jóvenes, ¿verdad? Porque aparentemente los que contestan esta encuesta son los jóvenes que tienen una visión más positiva del mundo. Si ellos no creen en lo que dicen en esa encuesta, entonces la única forma de poder evitar que caigan en el sentido del absurdo autodestructivo sería más bien la autorrealización, que de algún modo usted lo ha expresado en su propia experiencia personal. Claro. Sí, una de las preguntas, ¿no? Es, por supuesto, a los jóvenes, ¿no? De primeros años, sobre todo, que curiosamente tienen una energía, pues, realmente contagiosa. ¿Y para qué te has metido a estudiar, no? El tema es más preocupante, sobre todo si van a letras, ¿no? Porque no van a tener dinero, ¿no? O sea, mejor dicho, no va a ser fácil conseguir, pues, una oportunidad económica, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así explicas tu decisión extraña, ¿no? De meterte a, no sé, una carrera, pues, de humanidades que culturalmente hablando no va a ser rentable. Mejor sería, pues, ingeniería, que da más platita, ¿no? Y muchos de ellos responden la cuestión, que es el combate al absurdo, es mi vocación, me gusta, quiero estudiar eso, yo sé que me va a ir mal, ¿no? Me gusta eso, o sea, quiero eso, o sea, me llamó la atención en el colegio, mi profesor, ese curso me movió la cabeza, ¿no? Entonces, ahora quiero asumirlo como carrera, ¿no? Caramba, ¿no? Eso responden, ¿no? Y uno a veces, al escuchar una respuesta así, pues, ¿no? Se le vienen las emociones, ¿no? Que un joven que ya está comprometido, valioso, ¿no? Es parte de él, no parte del individuo. Yo ya no pregunto más, doctor Solís. Creo que no se le escucha. No se le escucha. Doctor, no se le escucha, me parece. No, ya lo tengo prendido. Ya. Bueno, lo primero es recordar una frase probablemente muy conocida de Miguel de Unamuno. Y la frase dice: la muerte, la gran estúpida. En la secuencia de la vida, la muerte es una estupidez. Eso. Lo otro, probablemente es bueno conocer las diferentes maneras de enfrentar lo que nosotros hemos conceptualizado como absurdo. Es decir, cuando es posible no conceptualizar como absurdo. Y pongo un ejemplo. Hay una pregunta que se hacen los arqueólogos, por ejemplo: felices nosotros, dicen ellos, que la gente entre los pueblos americanos no hayan pensado el tránsito que nosotros consideramos como morir, como una cosa terrible, sino como una manera de ir a vivir de otro modo, con su chicha, con sus alimentos, con sus compañías, en algunos casos. En general, la cultura nuestra, y estoy pensando en la cultura occidental, tiene este absurdo de que todo termina con la muerte. Pero gran parte, en realidad todas las culturas indígenas americanas tienen como parte de su mentalidad, morirse es ir a vivir de otra manera. Cambias el modo de vivir. Y esa es la felicidad de los arqueólogos, ¿no es cierto? El oro, las cerámicas, etcétera, los alimentos en sus cerámicas y toda esa serie de cosas ahí. Entonces, mi pregunta era, y es una pregunta en realidad general para mí mismo: ¿qué tanto hay de cultural en estas elaboraciones de absurdos? Y mi respuesta para mí, y espero la suya, que dice,
tenemos mucho, o de repente todo son elaboraciones culturales. ¿Qué hacer? Que es la búsqueda de salirse de una camisa de fuerza. Es lo que siempre han ocurrido en muchos pueblos, los cambios de mentalidades. Y mucha gente americana cambió de mentalidad y ahora sufre, pero todavía sigue yendo a los cementerios acá en Lima a llevarle bandas de músicas a los ancestros que no eran de aquí de Lima, vinieron de algún lugar para celebrar el 1 de noviembre o para enterrarlos, cosa por el estilo. O sea, ¿qué tanto de cultural? Yo considero que es todo cultural y seguramente el sentirse bien en determinada cultura que elaboró la muerte como la gran estúpida, que es dolorosa, etcétera, es una cuestión de cambio cultural, nada más. Claro, una reflexión, por supuesto, interesante, rica. Yo agregaría, por supuesto, que incluso en el lenguaje quechua, ¿no? Siento, no existe el adiós, ¿no? Curiosamente, ¿no? Claro, y tiene relación, ¿no? Usted como lingüista debe también conocer esto, ¿no? No existe la palabra en quechua, a menos que yo sepa, ¿no? Adiós, ¿no? Lo que hay, ¿no? Tupananchicama, hasta encontrarnos otra vez, ¿no? Claro, lo cual tiene conexión, por supuesto, con esta, digamos, actual y contemporánea desazón, ¿no? Al parecer, bueno, una de las razones podría ser, pues, el sistema político y económico al cual llamamos capitalismo, nos hace ser naturalmente infelices, ¿no? Entonces no nos permite gozar bien de la vida como se debería. Entonces existe por eso ese miedo hacia la muerte, ese temor, por supuesto, culturalmente construido, sí, pero hay que tener cuidado de que, claro, ¿no? Como hay una globalización y el proyecto unidimensional de la gran cultura es unificarlos todos. Entonces, cuando todo tenga la misma cultura, ojalá que eso no ocurra, ahí también se dirá eso, es construido culturalmente. Imaginemos que solamente hay una cultura, porque ese es el proyecto, ¿no? Se pretende eso. Pero claro, ¿no? Me parece, pues, valioso. Actualmente, incluso en Jamaica, por ejemplo, a los muertos, a los finados, no los despiden con pena, con llanto, hacen fiesta también, como usted ha descrito, ¿no? Los celebran, hasta los tiran en el jardín en la casa, ¿no? Como para tenerlos cerca ahí, ¿no? De hecho, por ahí una vez, y con esto creo que termino, ¿no? Escuché que una forma de no morir es que nunca te olviden, ¿no? Y así ya te quedas para siempre ahí, ¿no? ¿Y cómo haces para que nunca te olviden? Bueno, haciendo obras excelentes, ¿no? Grandiosas. Para que te recuerden, para que siempre te recuerden. Por supuesto. Su hoja de vida, justo. Bueno, es la pretensión, al menos ahí la buena intención. Ya, muchas gracias, profesor. Muy amable. Gracias.